Solo un par de cosillas. La primera es que espero no tener que parar para toser, porque estoy como Jorge. Así que eso por un lado. Y la segunda cosa, como bien ha dicho Jorge, no vamos a continuar con el libro de Hechos de momento. Lo retomaremos a principio de año. Y como Jorge nos compartió acerca de la Navidad, pues yo en este día tan cercano a Nochebuena, que es mañana, quería también dedicar esta mañana a compartir algo acerca de la Navidad. Así que os voy a invitar a que abráis vuestras Biblias y que leáis junto conmigo los primeros 4 versículos de la primera carta de Juan. En el capítulo 1 de la primera carta de Juan, los versículos del 1 al 4. ¿Vale? Así que voy a leerlos. Dice Juan así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Como sabéis, la Navidad siempre es un periodo de tiempo en el año donde la gente parece que se pone más blandita, se pone como más sensible, se pone más sentimental. De hecho, ayer Sara y yo estuvimos en una fiesta de mi familia, que es tradicional, es tradición, que todos los años comemos juntos y bueno, siempre hay que cantar villancicos, se toca la guitarra, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que es un momento un poco más especial, donde estamos más receptivos a poder perdonar o acercarnos más los unos a los otros. E incluso es verdad que hay a gente que le gusta este periodo de tiempo y a otros no le gusta tanto, especialmente cuando hay familiares que van falleciendo y van desapareciendo, van dejando a la familia. Es un periodo triste para muchas otras personas, a otras les irrita. Y bueno, siempre lo asociamos a los regalos, como decía, las reuniones de la familia, las vacaciones. Quizás porque nos trae la nostalgia, no sé a vosotros, pero a mí me trae nostalgia de mi infancia. Cuando yo era pequeño, al igual que mi hijo y muchos de vuestros hijos, las Navidades son vacaciones. Eso es lo importante, vacaciones y regalos, ¿no? Y a nosotros, en cierto sentido, nos queda un poco de ese efecto, ¿no?, nostálgico de cuando éramos pequeños. También es muy común que en estas fechas, como nosotros hemos hecho, es que se lleven a cabo muchas representaciones teatrales de los eventos históricos navideños que todos conocemos, ¿no? Y en las iglesias se suele predicar sobre los textos que hablan de, bueno, el anunciamiento, los ángeles, lo que los ángeles cantaban, la estrella, los pastorcitos, etcétera, etcétera, los reyes y todas estas cosas que todos sabemos, ¿no? Pero seamos sinceros, a veces estamos como un poco ya cansados de lo mismo. Algunos, cuando llegan las Navidades, nos cansa volver al mismo asunto todos los años, ¿no? Y quiero empezar esta mañana este mensaje con una pregunta, ¿no? ¿Cuál crees tú? Y parece que voy a cambiar de dirección totalmente, parece que voy a ir en otra dirección, pero no. Tened paciencia, voy en una misma dirección. Como decía, ¿cuál crees tú que es el mayor enemigo de una persona creyente, de un cristiano? ¿Cuál crees que puede ser tu mayor enemigo? ¿Qué es aquello que puede, en cierto sentido, debilitar tu fe o, en cierto sentido, hacerte caer más o enfriarte? Piénsalo por un instante, por un momento. Muchos pensaríamos, quizá, que pueda ser a lo mejor el consumismo, quizá el egoísmo, quizá Satanás, que nos tienta, quizá nuestros deseos más profundos, o aquellos pecados reincidentes, los que parece que no logramos vencer, ¿no? Y que volvemos una y otra vez. Déjame que te diga algo antes. Según la Dirección General de Tráfico, en el año 2017, la mayoría de accidentes de tráfico provocados por coches ha sido por causa del exceso de velocidad.
¿Por qué la gente va a más velocidad de la que debe? Bueno, dice la Dirección General de Tráfico que normalmente ocurre porque la gente se confía. La gente se confía que a esa velocidad puede circular por esa carretera, ¿no? Y los conductores creen, dice textualmente en el artículo que leí, dice, pisar de más el acelerador en carreteras que los conductores creen dominar puede ser la antesala a un accidente fatal, ¿vale? O sea, los conductores, en cierto sentido, lo que ocurre es que pisan el acelerador porque creen lo suficiente, están suficientemente confiados en que ellos pueden manejar el coche y que pueden circular por la carretera así, ¿no? Están muy familiarizados a veces por las rutas y por sus años como conductores y piensan que no tienen ningún problema en ese aspecto, ¿no? No sé si os pasaba a vosotros, pero cuando yo era más joven se decía, no, yo controlo. O sea, especialmente cuando bebían los jóvenes, ¿no? Decían, no, yo no tengo problema, si yo controlo, ¿no? En cierto sentido, esta es la familiaridad. Y de hecho, al volante seguro que a ti te ha pasado esto alguna vez. Has salido de tu casa y has hecho una ruta que haces tantas veces que cuando has llegado al destino, normalmente a mí me pasaba en el trabajo, cuando has llegado no sabes ni cómo has llegado. O sea, no eres capaz de acordarte de detalles. Sabes que en tu casa te subiste en el coche y que llegaste al trabajo, pero no sabes si había mucho tráfico o poco, ni siquiera recuerdas las salidas de la autovía o los semáforos, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Dice el autor cristiano y el teólogo conocido, del cual tenemos algunos libros en nuestras bibliotecas, que se llama A.W. Tozer, dice, la complacencia es la enemiga mortal de todo crecimiento espiritual. La Navidad es algo tan sumamente reiterado y repetido cada año en nuestras vidas que finalmente tenemos la tendencia a familiarizarnos tanto con ella que olvidamos cuál es el objetivo y la finalidad y todo lo que esconde para nosotros, ¿no? Así que mi objetivo en esta mañana es que Dios nos dé una nueva oportunidad, aunque seamos pocos, eso no importa. Ahora mismo Dios nos está dando una nueva oportunidad para que luchemos contra esa familiaridad y que nuestros corazones sean recapturados y se puedan inclinar hacia la persona de Jesucristo llenos de asombro y gratitud. Esa es mi intención. No lo voy a hacer yo, tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Espero que use este momento para que nuestros corazones puedan llenarse de gratitud hacia Él, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de algo diferente. Como he dicho, normalmente se utilizan textos bíblicos que hablan de todo lo que le pasó a Jesús, el nacimiento, etcétera. Pero hoy lo vamos a hacer a través de los ojos de Juan, ¿vale? Que es quien ha escrito su carta, obviamente, ¿no? Que tiene un enfoque diferente. Y lo curioso es que es muy extraño. Si pensamos en la Navidad y pensamos en lo que está diciendo aquí Juan, nos puede dejar un poco la cabeza rota, ¿no? Nos puede romper un poco nuestro esquema. Pero aunque Juan no esté dando aquí detalles del nacimiento de Jesús, él está hablando realmente de la Navidad, ¿no? Está dando un sentido claro de la Navidad. Y eso es lo que quiero explorar con vosotros a través de 5 puntos o de 5 secciones, ¿vale? Así que vamos a comenzar por la primera. Yo sé que yo prediqué el año pasado en este periodo de Navidad y hablé también, utilicé un texto del Antiguo Testamento, de Jeremías, hablé sobre la oscuridad, hablé sobre la necesidad de ser cautivados por la luz. Y en ese mensaje también recordé ciertas cosas que la Navidad nos recordaba. Bueno, este mensaje es como una segunda parte, un año posteriori, donde cada uno de estos puntos nos va a recordar un aspecto clave de la Navidad. Algunos de ellos ya lo sabemos, pero será bueno que volvamos a ellos y que los recordemos, ¿vale? Así que el primer aspecto es que la Navidad nos recuerda que somos aceptados por gracia, ¿vale? Y yo sé que esto de la gracia y de la aceptación de que Dios nos acepta por gracia, a veces nos suena como un disco rayado. Bueno, quien se acuerde de lo que era un disco, ¿no? Porque seguro que la mitad de los que estáis aquí, o una parte grande, no saben ni lo que era un disco, ¿no? Si no, preguntarle a vuestro hijo, no saben ni de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que la mayoría de nosotros ya sabemos esto, ¿no? Sabemos desde hace tiempo, si somos personas creyentes, sabemos que Dios, es verdad, sí es cierto, que somos aceptados por gracia. Pero estoy convencido que esto que decía al principio de la familiaridad, lo que hace es mitigar el brillo de la importancia y de la belleza que esto tiene, ¿no? La familiaridad oscurece el brillo de la gracia y el valor de esta verdad que deberíamos recordar constantemente. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es que somos aceptados por Dios única y exclusivamente por lo que Jesús ha hecho. Y quiero que
quiero que entendamos una cosa. Hablamos de que Dios es misericordioso, es verdad, y hablamos de que Dios nos da gracia, pero son cosas que están relacionadas, pero son diferentes, ¿vale? Son diferentes. La misericordia es algo que yo puedo implorar, que puedo pedir, se me puede conceder o no, y la misericordia es que yo no reciba lo que merezco, obviamente en un contexto judicial, ¿vale? Yo asesino a una persona y lo que yo merezco es justamente recibir... Perdón, lo que yo justamente merezco es pagar una pena, encarcelarme o sea, que vaya a la cárcel o lo que sea, ¿no? Y la misericordia sería que alguien no ejecuta esa pena sobre mí, ¿vale? Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es darle a alguien algo que no merece. Y la gracia no se puede pedir. La gracia solamente la concede una persona o alguien porque le apetece, porque quiere, ¿vale? Esa es la diferencia. Como decía, con respecto a cómo Dios nos acepta a causa de lo que Jesús ha hecho, todos sabemos que lo que ha hecho, ¿no? Morir en la cruz por nosotros, absorber la ira de Dios y que nosotros pudiéramos recibir el amor que Jesús merecía. Y como decía, esta sencilla y simple afirmación está llena de preciosas implicaciones. Tiene un montón de implicaciones. Si nosotros no meditamos en esta realidad, nos perdemos el tesoro que Dios nos ha dado, ¿no? Y que nos ha ofrecido de una forma gratuita. Y para eso vamos a hacer algo muy, muy importante. Es verdad que Juan escribe su primera carta, la primera carta de Juan, pero él también escribe el Evangelio de Juan, que es una biografía de Jesús. Así que vamos a irnos a Primera de Juan, o mejor dicho, a Juan 1.1, y vamos a leer rápidamente, voy a leer con vosotros el primer versículo, ¿vale? Y dice justamente, Juan justo al inicio de su Evangelio, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Un detalle muy, muy interesante si habéis leído los Evangelios. Juan es el único escritor de la biografía de Jesús que no cuenta lo que pasó cuando Jesús nació. De hecho, ni siquiera explica del nacimiento de Jesús nada. No dice nada. Los demás comienzan con la genealogía, hablan de los parientes, hablan de lo que pasó, pero Juan... Perdón, voy a estar así, voy a hacerlo varias veces, o sea que tenedme un poco de paciencia y de gracia también, ¿vale? Así como decía, Juan no se toma el tiempo para reseñar ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué hace esto? ¿O por qué no lo hace? Bueno, realmente Juan no es que no piense que eso es importante. Juan piensa que hay algo mucho más importante que sus lectores deben conocer. Y es que Juan está más interesado en mostrar quién era Jesús antes de nacer. Era importante que sus receptores entendieran de quién iba a hablar él, antes de que fuera un ser humano, ¿vale? Y para hacer eso justamente comienza su evangelio diciendo este tipo de cosas. Es por eso que Juan lo primero que dice de Jesús es que él es el Verbo. Pero además de que él es el Verbo, y ahora veremos una descripción del sentido de lo que es el Verbo, él dice más cosas de ese Verbo, ¿no? Lo primero que dice es que siempre ha existido desde la eternidad. O sea, Jesucristo, antes de ser un hombre, existió eternamente, en la eternidad pasada. Eso es lo primero que dice. Jesús no tiene principio ni tiene fin. Lo segundo es que, eso quiere decir también que no fue creado. Lo segundo es que nos dice, en este versículo del Evangelio de Juan, dice que siempre ha estado con Dios. Es decir, Jesús ha estado desde la eternidad pasada con Dios, en el mismo lugar, en el mismo sitio donde Dios está, ¿vale? Y lo tercero que nos dice es que a pesar de haber estado junto con Dios, comparten una misma esencia, pero no son lo mismo. Tienen una identidad propia, una persona propia. Por eso para nosotros el aspecto de la Trinidad es tan importante. Y al final de este mensaje vais a entender por qué la Trinidad es un concepto tan importante para el cristianismo. Yo diría imprescindible. Sin él no podríamos entender muchas cosas, ¿no? Dice John Piper acerca de por qué Juan llama a Jesús Verbo, dice lo siguiente, que es muy esclarecedor. Lo voy a leer porque os va a costar leerlo desde ahí, pero bueno, yo lo voy a leer. Dice, Juan llama Verbo a Jesús porque había visto las palabras de Jesús como la verdad de Dios y a la persona de Jesús como la verdad de Dios de un modo tan unificado que Jesús mismo, en su encarnación
obra, enseñanza, muerte y su resurrección era el mensaje supremo y decisivo de Dios. O para decirlo más sencillamente, lo que Dios tenía para decirnos no era solo o principalmente lo que Jesús dijo, sino quién era Jesús y qué hizo. Estas palabras le clarificaban a sí mismo y a su obra. Lo que está diciendo es que Jesús, Juan llama a Jesús el Verbo porque realmente el mensaje de Dios no solamente era un mensaje de palabras, sino era un mensaje encarnado. No solamente era información, sino era vida. Vida que podía verse de una forma clara y genuina, ¿no? Pero además, en la primera carta de Juan, que es lo que estamos viendo nosotros esta mañana, en el segundo versículo, Juan dice lo siguiente acerca de este verbo, ¿no? Dice, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre. Así que Juan, de forma muy clara, está diciendo que Jesucristo es la vida eterna. Está diciendo que este verbo es la vida eterna. Si estaba con el Padre desde la eternidad pasada y no ha sido creado, Él es la vida eterna también, ¿no? Algo súper interesante que os va a servir mucho cuando habléis con otras personas que no son creyentes y cuando tengáis que compartir el Evangelio, es que penséis en lo siguiente y ayudéis a estas personas a que razonen en este sentido, ¿vale? En la mayoría de las religiones y de las filosofías que hay, que te ayudan o que buscan que la gente entienda cómo funciona la vida, incluso otras corrientes de pensamiento, la persona o el maestro fundador de esa corriente de pensamiento, digamos el gurú del grupo, afirma que tiene el método o la forma de poder alcanzar esa vida eterna, ¿vale? Cada filosofía de vida, cada religión tiene un tipo de vida eterna que califícala como un estado de paz, un estado de indiferencia, un estado, no sé, sentirte bien contigo mismo, da igual. Pero cada religión, cada corriente, repito, el gurú, la persona, el máster del universo, te dice cómo tú puedes llegar allí, ¿vale? Y la forma de alcanzar ese tipo de vida eterna es, tú te tienes que esforzar, te tienes que disciplinar, tienes que esforzarte para alcanzar eso. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una religión que también es grande, es mayoritaria, el Islam. En el Islam, para poder alcanzar esa vida eterna, esa vida plena, lo que tienes que hacer es cumplir los 5 pilares que hay en el Islam, que son, pues uno de ellos es viajar a la Meca, otro de ellos es recitar, orar, las 5 oraciones que hay, dar dinero a los pobres, el credo de que Alá es el único Dios y que Muhammad es su único profeta, etcétera, 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 ¿vale? Si tú vives así, cumples el Ramadán y te purificas y mantienes esto en tu vida y te esfuerzas, entonces finalmente, cuando tu vida acabe, tendrás la vida eterna, tendrás el premio. Ahora, ¿qué dice el budismo? El budismo dice que si tú te esfuerzas, te disciplinas en los 8 caminos o la óctuple senda, que son una serie de disciplinas, meditación, etcétera, etcétera. Incluso hay una que a mí me parece ridícula, no dormir en alto. Una de ellas es no dormir en alto, no dormir en camas, tienes que dormir en el suelo. Si tú te disciplinas en todas estas prácticas, entonces finalmente romperás el karma, que son el ciclo de reencarnaciones, y entonces alcanzarás el estado del nirvana, ¿no? Si preguntas a alguien que tenga una perspectiva de la nueva era, lo que te dirá es que lo que tienes que hacer es buscar el Dios dentro de ti. Tienes que buscar ese Dios que está ahí dentro de ti escondido a través de meditación, a través de concentración, a través de muchos métodos que hay, ¿no? Incluso si la persona no es religiosa, lo que te dirá es que lo que tienes que hacer es esforzarte en ser una buena persona. Si tú eres una buena persona, vas a recibir cosas buenas, ¿vale? Pero realmente la Navidad nos recuerda justamente algo muy esclarecedor, y es que esa vida eterna, esa vida que todos buscamos, realmente no está ahí, ¿no? Lo que la Navidad nos recuerda es que Jesús no tiene o nos lleva a la vida eterna, sino que Él en sí mismo es vida eterna porque es Dios. Él en sí mismo es la vida eterna. Es la vida que todos buscamos. Es ese estado que todos buscamos de una u otra forma. Es justamente Él, ¿no? Y la forma en que obtenemos esa vida es únicamente a través de la fe. Es decir, conociendo el amor que Él tiene por nosotros y dejándonos amar por Él. Por eso, cada vez que mi satisfacción o mi felicidad
depende de otra cosa que no es Jesús, es imposible que yo pueda creer en Jesús aunque diga que creo en Jesús. Es imposible. Cuando el objetivo de mi identidad no es Cristo, es otra cosa, yo puedo pensar que estoy creyendo en Jesús, pero la realidad y la evidencia es que no es así. Es más, lo que en realidad estoy tratando de hacer es construir mi propia vida eterna, mi propio Mesías, un tipo de salvación, en un tipo de salvación basada en mi esfuerzo, que lo único que hará será convertirme en una persona frustrada, ansiosa e inestable. Cada vez que nosotros pasamos por una situación donde perdemos la paz que Dios nos ha dado en Cristo, obviamente si eres una persona que has tenido un encuentro con Jesús y que eres creyente, cada vez que yo vivo con ansiedad, cada vez que yo vivo con miedo, lo que está ocurriendo es que estoy olvidando que en Cristo ya he recibido todo lo que yo necesito y que estoy poniendo todo lo que yo necesito en algo que no tiene la capacidad de dármelo y que me produce inestabilidad en mi vida. Ojo, no estoy diciendo que se pueda vivir de esto de forma perfecta. Lo que estoy diciendo es que esto es un indicador de que estoy poniendo mi fe en otra cosa que no es Cristo, ¿vale? Así que no te dejes engañar, porque la gracia del Evangelio nos recuerda que no hay nada que puedas conseguir o alcanzar para obtener más de Cristo por una cosa fantástica, porque Dios en Cristo ya nos ha dado todo. Y la mayoría de veces el problema es nuestra ceguera. O sea, hay cosas que nos ciegan y nos impiden poder disfrutar lo que Dios nos da. Y este periodo de Navidad es un periodo precioso para volver a recapturar esa realidad. Os quiero poner un ejemplo de esto. A mí no me gusta mucho el fútbol, ya lo sabéis, ¿no? Pero he ido al fútbol con mi familia, con Sara, con Ismael, con mi suegro, con mi cuñado. Y bueno, ellos lo disfrutan un montón. Y hemos tenido la oportunidad en algunas ocasiones de que nos dieran un pase VIP, ¿vale? Hombre, cuando te dan un pase VIP y no te gusta el fútbol, como que te empieza a gustar rápidamente, ¿no? Y dices, bueno, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Pero algo súper interesante del pase VIP es que cuando te dan un pase VIP, no importa si eres una persona más guapa, más fea, si te quiere más la gente, si te quiere menos, si tienes más dinero o menos dinero, ese pase VIP te da opciones para tú poder obtener cosas que no podías obtener de ninguna forma. Y no tienes que comprarla, o sea, no hace falta que tú convenzas a la gente. ¿Qué te da el pase VIP? Te da un pase a un palco donde tienes unos asientos que están calentitos, te da el pase a un servicio de catering que te dan para comer cosas que están muy ricas, te da pase a bebida, estás en un sitio donde tienes una visión mucho más privilegiada. ¿Con esto qué quiere decir? Que el gran problema es que nosotros nos olvidamos que la gracia de Dios, sí, o sea, necesitamos saber que es gratis, necesitamos saber que es costosa, porque es el coste, el pago lo paga alguien de ese pase VIP. En este caso, Dios lo pagó con la sangre de Cristo, pero nos olvidamos que es algo que ya tenemos que es nuestro. Y a veces lo que hacemos es, nos enredamos con cosas tratando de comprar algo que no se puede comparar con esto, ¿no? Así que la gracia de Dios nos da lo que no merecemos para ser lo que no podemos ser por nosotros mismos, ¿no? Y la gracia de Dios nos da la libertad para no acabar creyendo esa realidad de que tenemos que buscar en otros sitios lo que ya tenemos justamente en Cristo, ¿no? Vamos ahora a ver la segunda cosa que la Navidad nos recuerda. Y es el hecho de que la Navidad nos trae a la memoria que Jesús fue alguien real, ¿no? Fue un ser humano real como tú y como yo. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí, ¿no? Si nosotros realmente nos ganásemos el amor de Dios a través de nuestro esfuerzo, por lo que nosotros podemos hacer, no nos debería importar mucho los relatos de la Biblia. O sea, quizá los relatos de la Biblia los podríamos tratar como pequeñas historias, ¿no? Que nos dan algún tipo de información, algún tipo de dato moral o algo moral que nos puede ayudar, ¿no? Quizá la Biblia la podríamos utilizar como una especie de manual de instrucciones para la vida, con ejemplos que pudiésemos imitar y que nos pudieran ayudar a ser mejores personas y vivir buenas vidas. Pero si en realidad somos aceptados por lo que Jesús hizo y lo hizo de forma perfecta, entonces sí son importantes cada uno de los sucesos que ocurrieron. Que Cristo fuera rechazado, que Cristo fuera tratado injustamente, que Cristo naciera en una familia humilde,
que Cristo no fuera rico, que Cristo sirviera. Todas esas realidades sí son importantes porque ocurrieron, es verdad, ¿no? Ocurrieron dentro del espacio y del tiempo. Y es muy importante, ¿no? Porque lo que Dios nos ofrece en Cristo no son ideas abstractas. O sea, las filosofías, o sea, la gente lo que cree hoy en día en la calle son ideas muy volubles, no tienen una consistencia, pero realmente el Evangelio tiene una consistencia histórica. Habla de un ser humano que vivió de la forma en que se indica ahí, y no hubo hombre que fuera como él, ¿no? O sea, hay eventos históricos y personajes históricos que nos dan certeza de esta realidad. Yo hace tiempo tuve una conversación con una persona que dudaba de que el Evangelio fuera verdad, ¿no? Y decía que me aseguraba que la Biblia fuera un libro que contenía verdad, ¿no? Eso había sido escrito por hombres y bueno, cada uno ya escribe lo que quería, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia, hay historiadores que no son creyentes que dan fe de que los eventos ocurridos ahí son reales. No se trata de historias imaginarias, no se trata de un cuento de Mortadelo y Filemón, de un cómic. Se trata de cuestiones históricas. De hecho, hay cosas que hoy en día se van descubriendo y se van cotejando con la Biblia y se llega a la conclusión de que la Biblia era certera en estos aspectos, ¿no? No solamente con los eventos, sino personajes y muchos vestigios de ciudades, ¿no? Y esto es justamente lo que Juan está expresando aquí, en estos versículos. No sé si os habéis dado cuenta, pero se repite, parece que enfatiza mucho eso de que lo vimos y que lo tocamos y que estuvimos al lado de él y que fuimos testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos eruditos en griego dicen que la forma en que esto está escrito, el griego que se utiliza aquí, es como el que cuando tú vas a un juicio y un testigo ocular tiene que dar su testimonio, y eso se utiliza un lenguaje técnico para poder describir y dejar claro que lo que esta persona está diciendo es verdad. Pues Juan está haciendo aquí lo mismo. Él está registrando aquí en esta primera carta, él está registrando diciendo, mira, de quien yo voy a hablar, no te voy a hablar de alguien que conozco, no, es que el primo del hermano de mi tío, que no, te estoy hablando de alguien que yo en primera persona lo he visto. O sea, una persona a quien yo he visto vivir, actuar y hacer lo que ha hecho, ¿no? Por eso él no quiere transmitir solo información, quiere transmitir justamente la experiencia que él estuvo, que él tuvo delante de Cristo, ¿no? Porque su intención no es contar una bonita historia, sino afirmar que realmente Cristo fue un ser humano y vivió en la tierra, ¿no? Hizo lo que hizo, ¿no? ¿Por qué es importante que enfaticemos que Jesús fue un hombre? Yo te quiero decir una cosa y hacerte una pregunta. Voy a ir a hacer preguntas, lo sabéis, ¿no? Si realmente nosotros no supiéramos o no hubiéramos conocido cómo es Jesús a través de la Escritura, ¿cómo podríamos conocer a Dios? Quiero que penséis en un momento esta realidad. Dios es un ser no creado, pero es un ser que no tiene cuerpo. Es un ser espiritual. ¿Cómo podríamos saber cómo es Dios si no conociéramos a Dios a través de Cristo? ¿Cómo podrías conocer cómo es Jesús si Dios no se hubiera encarnado? No podríamos conocer muchos aspectos de Dios. No podríamos conocer cómo es Dios con respecto a la relación con el ser humano si no fuera a través de Jesús. Si nosotros miráramos la Navidad únicamente como una leyenda o un bonito cuento, entonces no habría esperanza para ninguno de nosotros. Pero si por el contrario es verdad, y eso es lo que Juan asegura aquí, en este texto, entonces hay esperanza porque Jesús nos permite lo que jamás podríamos haber hecho: evaluar, percibir, tocar y sentir a Dios mismo. Nosotros podemos conocer cómo es Dios porque conocemos a Jesucristo. Sin Él no podríamos conocerlo. De hecho, nosotros tenemos una ventaja y un regalo que incluso ni el pueblo de Israel tuvo. Nosotros tenemos el conocimiento, como decía Jorge, la revelación progresiva de Dios. Nosotros conocemos a Cristo, conocemos cuál ha sido su obra, su muerte y su resurrección. Pero hay muchos antiguos que no llegaron a conocer eso. Fueron salvos pero sin tener esa información. Nosotros somos privilegiados y tenemos el Espíritu Santo de Dios también. Ellos no lo tenían.
El tercer aspecto que Juan nos trae a la memoria es que la Navidad nos recuerda que podemos tener una relación con Dios, una relación personal con Él. ¿Cuál es el objetivo de Juan cuando afirma que la Navidad es algo tan real y cierto como la vida misma? ¿Cuál es el objetivo de Juan al decir que a Jesús se le podía tocar y que se le podía ver y que era algo que era tangible y real? Pues su intención no era solo la de dar información. O sea, él no está dejando solo un registro para que se quede archivado en la historia y decir, bueno, mira, esto se queda aquí en la Biblia y bueno, cuando llegue alguien y lo lea digo, ¡ay, qué bien! No esa es su intención. No, esa no es su intención. De hecho, él dice en el versículo justamente 3, dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para Juan la Navidad no solo son hechos reales y certificados, sino que apuntan a algo mucho más grande y más profundo, que él mismo lo describe como la comunión. Como la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión no solamente cuando comemos aquí juntos los domingos, no solamente cuando charlamos un ratito después de la reunión. La comunión es algo más. El sentido de la comunión, que en griego es koinonía, es establecer un tipo de vínculo o de relación profunda e íntima con alguien. Eso es la comunión. De hecho, para mí lo más cercano que se me ocurre es cuando tú te casas, cuando hay un vínculo matrimonial, hay una comunión entre el hombre y la mujer en el matrimonio, que no solamente es una relación de que, bueno, compartimos gastos, sino hay una unión íntima, ¿vale? Ese es el sentido, ¿no? Así que Juan afirma que la Navidad implica que tú puedes tener ahora mismo el tipo de relación con Dios y Jesús que la que tenían los apóstoles y todos aquellos que vieron y conocieron a Jesús personalmente. A ver, a mí esto me parece asombroso, porque aunque ahora nosotros no podemos ver a Jesús, no lo vemos. ¿Alguno de vosotros ha visto a Jesús? Yo no lo he visto. ¿Se ha podido verlo? Bueno, he tratado de imaginármelo, pero ninguno de nosotros hemos visto a Jesús. Lo que está diciendo Juan aquí es que nosotros podemos tener hoy la misma experiencia que tuvo él cuando estaba al lado de Jesús. Cuando él estaba viéndolo, hoy nosotros podemos tener esa misma experiencia real, cercana y personal con el Hijo de Dios. Es por eso que el Evangelio, como decía, comparado con otras filosofías de la vida, el Evangelio es el único que nos puede ofrecer una relación íntima y personal con Dios, con nuestro Creador. Es el único que nos abre ese camino. De hecho, algo que ocurre fuera y que la gente no se da cuenta, todo el mundo está buscando algún tipo de relación, está buscando sentirse amado por alguien de una u otra manera. Cualquier persona fuera buscando a través de, qué sé yo, a través de una actividad, a través de un grupo, lo que sea, todo el mundo está buscando realmente el tipo de amor que nosotros solamente encontramos en Dios, ¿no? Y el Evangelio es el único que nos ofrece ese tipo de amor, ese tipo de relación, ¿no? Si hablas con alguien que es quizá un poco espiritual o medianamente espiritual, te dirá que este tipo de relación se puede alcanzar por muchos caminos. O sea, yo puedo llegar a Dios de muchas formas distintas, pero sabemos que no es cierto, no es verdad. No se puede llegar a Dios de cualquier forma. Quizá a lo mejor en la superficie parece que todas las religiones van al mismo sitio y llegan al mismo lugar, pero, por ejemplo, alguien que practique una religión o una filosofía oriental, la única relación que puede ofrecerte es fundirte con una fuerza impersonal, con ese Dios que está en todos lugares y en todos sitios, pero eso no es una verdadera comunicación con un Dios vivo, con un ser, no es una comunicación real con alguien inteligente, es algo ahí descontrolado que no tiene, es imposible, nosotros no podemos relacionarnos con esto, ¿no? Por otro lado, otras personas religiosas pueden pensar que Dios está demasiado lejos o lejano, Dios santo y lejano, y que Él realmente no puede amar en este sentido a los creyentes. Pero el mayor distintivo entre el cristianismo y el resto de religiones o filosofías es curiosamente la Navidad. Eso es lo que nos distingue, la Navidad. Porque la Navidad es a Dios haciéndose un ser humano, un bebé,
un niño, un hombre, y bajando a la tierra para poder ser visto, tocado y palpado. Esa es la diferencia. Dios se hace hombre, se niega a sí mismo, se transforma en algo que no lo puede contener para que el ser humano lo pueda conocer, ¿no? Y si realmente queremos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Y no solo a través de memorizar las verdades bíblicas que yo estoy aquí tratando de comunicar esta mañana, ni tampoco memorizando versículos, sino yendo a los evangelios y estudiando a Jesús, conociendo a ese Jesús, conociendo cómo es Jesús. ¿Cómo responde Jesús en las mismas situaciones que nosotros? ¿Cómo trataba Jesús a las personas? La intención de esto es descubrir en él justamente al ser más fantástico y más maravilloso, ¿no? Y acabar cautivado por su carácter. Como dije hace un par de domingos, Jesús es la contextualización de Dios. Es como Dios se hace de forma que nosotros podamos entenderlo, para que podamos conocerlo de una forma íntima y personal. Y la cuarta cosa que la Navidad nos recuerda es justamente algo que también dice Juan, obviamente, que es que Dios desea que experimentemos su gozo. La Navidad está caracterizada, como he dicho, no solamente por esta historia acerca de los pastores y los angelitos, sino también es un periodo donde la gente está feliz, ¿no? A veces está pletórica, ¿no? Hay un espíritu generalizado de positivismo y de alegría. No sé si es por los dulces o por la paga extraordinaria en algunos casos, pero bueno, la gente está contenta, ¿no? Quizás las vacaciones. Si miramos el versículo 4, podríamos concluir que Juan busca una respuesta similar en los receptores de su carta, ¿no? Dice, os escribimos estas cosas para que vuestra alegría sea completa, eso es lo que él dice. Para Juan el gozo es un tema muy importante, y no solo para él, sino que también para Jesús. Jesús habló del gozo. De hecho, en Evangelio de Juan, en capítulo 16, versículo 22, Jesús dice lo siguiente, dice, por tanto, está hablando en el contexto del sufrimiento, pero dice, por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, Jesús está diciendo que hay un tipo de gozo que nadie nos puede robar, que nadie nos puede quitar, y Juan no está diciendo que la Navidad, que Cristo nos recuerda que ese tipo de gozo es para nosotros. Y por eso Juan está diciendo lo que le está diciendo a ellos y nos lo está diciendo a nosotros también. El tipo de gozo del que habla Jesús es el mismo tipo de gozo del que habla Juan. Y esta es mi descripción de gozo, ¿vale? Porque el gozo implica alegría, pero es algo mucho más denso, algo más profundo, ¿no? El gozo es un sentimiento profundo de plenitud que resulta al experimentar el perdón, la aceptación y el amor incondicional de Dios. Por eso es más profundo que una simple alegría. Además, este tipo de gozo lo que hace es que te cambia y te libera. Te cambia y te libera. ¿Te cambia en qué sentido? Produce nuevos afectos dentro de ti, produce nuevos deseos y te libera, te permite soltar aquellas cosas que tú piensas que necesitas para vivir y que en el fondo te están esclavizando. Como digo, este tipo de gozo es el que Jesús asegura y promete que no se nos podrá quitar porque no es algo pasajero. Y esto es parecido a los barcos. Sabéis que los barcos tienen una cosa que se llama ancla, ¿no? ¿Y el ancla sirve para qué? Para anclar, ¿no? Pero cuando un barco suelta el ancla, puede venir la tormenta, puede levantarlo, pueden venir olas, subirlo, bajarlo, pero el ancla lo que hace es que impide que el barco se mueva del sitio. Puede ser, qué sé yo, puede ser removido, agitado, pero el barco sigue en el mismo lugar. En nuestro caso es igual. El gozo que Cristo nos da, el gozo que produce la aceptación de Dios por causa de lo que le hizo, nos mantiene anclado a Él. Eso no quiere decir que no podamos ser agitados. Pero lo que sí quiere decir es que nunca nadie nos va a poder arrancar de ahí, de ese lugar. Nadie nos va a poder mover, porque el gozo no es nuestro, es el gozo de Dios en nosotros. Y esto es lo que Pablo desarrolla en Romanos 8, en los versículos del 38 al 39. Si recordáis, él hace un recorrido y finalmente termina en el versículo 38 diciendo: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes,
ni lo alto ni lo profundo. Es decir, nada, absolutamente nada. Aunque tú creas que sí, no hay nada. ¿Nada qué? No hay nada que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y nada es ni tú mismo, ni tus conclusiones, ni lo que tú pienses. No hay nada que te pueda apartar del amor que Dios tiene por ti a través de Cristo. Ese es tu ancla. Quisiera terminar ya, y he dicho al principio que era importante. ¿Por qué la Trinidad es importante para nosotros? ¿Por qué Dios nos puede amar? ¿Por qué el objetivo de la Navidad es que nosotros podamos tener una experiencia con Dios y podamos experimentar el mismo tipo de gozo que Él experimenta y que Cristo experimentó? ¿Por qué? Simplemente por la Trinidad. Tim Keller, que es un escritor, favorito de escritores, como sabéis, él en un libro que se llama La Cruz del Rey, usando una idea de C.S. Lewis, él habla sobre la Trinidad. Y quiero acabar con este fragmento de este libro. Quiero compartirlo con vosotros porque me gustaría que, primero, lo escuchaseis con atención y luego pudierais meditar las implicaciones que tiene esto, ¿vale? Y que pudierais meditar esto a lo largo de esta Navidad respecto a esto. Y dice así: ¿por qué un Dios tripersona crearía el mundo? Si Dios fuese unipersonal, podría decir, bueno, creó el mundo para que hubiese seres que le adorasen y amasen, y eso le proporcionase gozo. Pero el Dios tripersonal ya tenía todo eso. Ya tenía en sí mismo un amor mucho más puro y más poderoso del que los seres humanos podríamos darle. Así que, ¿por qué nos creó? Solo hay una respuesta. Nos creó para que le proporcionásemos gozo. No nos creó para que le proporcionásemos gozo, sino para darnos gozo. Nos creó para invitarnos a bailar, para decirnos, si me glorificas, si centras tu vida en mí, si me ves hermoso por quien soy, entonces danzarás con nosotros, que es para lo que has sido creado. No solo has sido creado para creer en mí o para ser espiritual o para sentir cierta inspiración cuando las cosas van mal. Has sido creado para que todo en tu vida gire en torno a mí, para verlo todo a la luz de nuestra relación, para que me sirvas incondicionalmente. Ahí es donde encontrarás gozo. En esto consiste la danza. La Navidad nos recuerda que Jesús vino al mundo para mostrarnos que Dios, que no necesitaba absolutamente nada, que es el único ser autosatisfecho en sí mismo, es el ser más feliz que nunca jamás ha existido y podrá existir, ese Dios bajó a la tierra para invitarnos a que pudiéramos tener esa experiencia con Él. Aún no mereciéndolo. Porque nuestra actitud hacia Él fue la de rechazo. Aún así, Él envió a su propio Hijo a que viniera a mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. Y algo increíble, que Dios se hiciera hombre es el evento único que nunca jamás ha ocurrido, que ocurrió y que ahora Dios, la segunda persona hecha hombre, vive junto a Él en el sitio en el que nosotros nos encontraremos cara a cara. El que Cristo fuera hombre y que fuera resucitado y viviese ahora junto a su Padre, nos asegura que nosotros estaremos allí cuando dejemos de estar en este mundo. Así que espero que la Navidad nos traiga a la mente buen tiempo con la familia, un tiempo de alegría, pero especialmente que la motivación de todo esto sea justamente el Evangelio, porque la Navidad es el Evangelio, no hay otra cosa. Así que vamos a pedirle a Dios que inyecte esto en nuestros corazones, ¿vale? Señor, muchas gracias por traernos a través de Juan, a través de estos versículos, el recordatorio de cosas que ya tenemos tan trilladas a veces, tan repetidas, tan a veces manidas y que son la esencia de lo que nosotros recibimos y de lo que nosotros somos en ti. Y yo quiero pedirte, Señor, que seamos capaces de valorar la calidad y la realidad de lo que significa la vida. Que entendamos cuál es el sentido de lo que nosotros somos. Que entendamos que realmente no podemos encontrar en nada que no seas tú no solamente aceptación, sino el amor y el perdón que necesitamos de forma diaria. Señor, gracias por unirnos a esta familia.
esta iglesia, que no solamente, sí, localmente estamos aquí, pero somos unidos a una gran familia universal, donde hay tantas personas también a las que tú has invitado a formar parte de ellas. Y, Señor, que nuestra mente fantasee con esta realidad, que Cristo sea nuestra obsesión y que nuestro mayor deseo sea empaparnos de tu amor y experimentar esa cercanía que Juan nos expresa aquí, de poder palpar, tocarte, verte como una realidad diaria y constante en nuestras vidas, y que nos rindamos a tus pies para que podamos vivir libres, Señor. Así que gracias por esta oportunidad. También oramos por las personas que están de viaje, por nuestros hermanos que están de viaje en otros lugares, en otras iglesias. Y Señor, finalmente que este año pueda ser un año que lo acabemos con el objetivo de seguir el camino, de escogerte a ti sobre todas las cosas y finalmente poder incluir a otras personas en esta gran realidad. Para tu gloria pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.